Hey, bienvenidos. Soy Agustín Medina y soy yo creando un negocio de $1 millón en vivo y compartiéndolo todo absolutamente a diario. Estos daily updates los componemos de la siguiente forma. Empezamos con mis métricas y evolución de negocio, cómo van los diferentes canales de adquisición que tengo actualmente. Después pasamos a responder vuestras dudas en directo, absolutamente sin ningún corte, que dejéis en estos vídeos y a diario. Y después pasamos a compartir estrategias clave y tácticas que yo mismo estoy aplicando actualmente para mi agencia de inteligencia artificial y toda la parte educativa. Así que vamos directamente con las métricas de crecimiento del canal principal. En el canal principal actualmente estamos en 85.123 suscriptores. Ayer estábamos en 74. Es un crecimiento, bueno, un poco en la línea de lo que veníamos viendo estos días. Se está acelerando, digamos que de forma progresiva. Me gusta y vemos que el canal secundario está teniendo ese bucle de retroalimentación positiva. Bien, soy consciente de que esto del canal secundario tiene un interés compuesto súper interesante y además va muy relacionado con la teoría del caos. Porque al final lo que estamos haciendo es sacar una gran cantidad de vídeos con una consistencia abismal, donde estamos tocando palabras clave que, digamos, que atienden a las intenciones de búsqueda de gran cantidad de personas que tienen la intención de emprender un negocio con inteligencia artificial, y eso va a hacer que la mayoría de resultados que existan en un futuro relacionados con este tipo de modelo de negocio están asociados o vinculados a mi marca personal, ¿vale? En estas fases iniciales del mercado, crear una saturación positiva de este estilo y, consecuentemente, que haya muchas búsquedas de Agustín Medina, que se conocen como brand queries, va a hacer que la reputación algorítmica suba muchísimo. Entonces, es un trabajo que nos va a costar mucho sostener en cuanto a esfuerzo y consistencia, pero que estoy seguro de que va a tener un valor bestial, porque al final todos los negocios se basa en aportar de forma desinteresada inicialmente para después poder cosechar. Si no aportas de forma desinteresada, no cosechas. Hoy en cuanto a foco estoy en un 4, es sábado, todos están descansando en el equipo, yo estoy aquí dándolo todo, lo que me extraña que esté en un 4, ¿vale? Debería estar un poquito más bajo, pero bueno, supongo que he descansado bien hoy. De motivación hoy estoy bastante bien. Curiosamente, no le voy a dar un 5 porque un 5 sería demasiado, pero estoy en un 4, ¿vale? Una escalera sobre 5 siempre. Bien, la calidad del sueño ya ha sido excelente, el entrenamiento se está haciendo tal y como toca y la alimentación, ayer cené pizza, vamos a decir que aceptable. Venga, va, me dio un pequeño capricho. Bien, vamos a tratar los temas de hoy. Esta pregunta de aquí me ha gustado mucho. Hola Agustín, tengo 17 años y estoy empezando una agencia de IA desde cero sin conocimientos previos. Estoy siguiendo el paso a paso de cómo conseguir un primer cliente apalancándome el cold email automatizado como muestras en tus vídeos. ¿Algún consejo que me puedas dar para cerrar mi primer cliente? Bien, esta pregunta es muy interesante y es interesante desde el punto de vista de la circunstancia, ¿no? que expones, de que eres alguien muy joven, tienes 17 años, por lo tanto tu expertise técnico, pues dudo que sea extremadamente elevado, ¿vale? Porque no has tenido tiempo a exponerte a suficientes circunstancias, lo que consecuentemente me hace dar por hecho que muy probablemente no tengas muchas pruebas sociales, es decir, que no tengas muchos casos de éxito. Cuando no tienes casos de éxito, no te recomiendo utilizar el cold email como base estratégica a la hora de conseguir tus primeros clientes, sino que te recomiendo entrar en plataformas de desarrolladores como son Workana o Upwork. Incluso entrar en tu círculo cercano, ¿vale? Para buscar posibles casos de éxitos en ese círculo cercano de empresarios, familiares que tengas, que sean autónomos y todo este tipo de cosas que le puedas intentar solucionar la operativa diaria, optimizar la operativa diaria. ¿Y por qué soy tan, digamos que enfatizo tantísimo en la parte de ir directamente a plataformas de desarrolladores y no entrar directamente en el cold email inicialmente como una opción prioritaria? En la mayoría de casos, hay contextos en los que sí. Básicamente porque tenemos que entender que en el mercado existe una cosa que es la escalera de consciencia y es el por qué la mayoría de los que estáis viendo esto y no habéis vendido pese a que lo habéis intentado en multitud de ocasiones y que muy probablemente hayáis llegado a reuniones con clientes potenciales y al final hayan desestimado vuestra solución y estéis pensando que directamente ese modelo de negocio no funciona. Tenemos que pensar que un mercado tiene que educarse. Es decir, nuestro cliente potencial, si no está educado en cuanto a
la posibilidad de la solución que nosotros podemos ofrecerle y el potencial de este, no puede tomar una decisión de compra. Y este ejemplo que me gusta utilizar, que utilizo muchísimo, es que yo he sido corredor mucho tiempo y si tú no me explicas que hay unas bambas deportivas de Nike que me van a hacer correr mucho más rápido, yo no las voy a comprar. Entonces, Nike de lo que se encarga es de educarme para hacerme entender que existe una zapatilla en este caso que me va a hacer correr más rápido. Una vez yo tengo este conocimiento técnico de esa zapatilla, yo soy capaz de tomar una decisión de compra. Antes, no. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en este mercado actualmente la mayoría de personas, la mayoría de clientes potenciales empresarios están en la fase de inconsciencia. Es decir, tienen una inconsciencia acerca del problema porque no conocen el potencial que tiene la inteligencia artificial en cuanto a la posibilidad de solucionarlo. Por otro lado, existen ciertos clientes que ya sí que son conscientes del problema, pero que sin embargo no son conscientes de la solución. Bien, estamos hablando de que cuando hacemos cold email directamente estamos apelando a gente que probablemente se encuentre en esta fase de aquí, es decir, en la fase de inconsciencia, y que por lo tanto nosotros tenemos que hacerlos transicionar en todos estos escalones de valor de conciencia para que pueda tomar esa decisión de compra. Entonces, cuando estamos haciendo cold email, debemos de considerar esto. Cuando vamos a plataformas de desarrolladores como Upwork, Workana, Fiverr y todas estas, lo que estamos haciendo es ir a clientes potenciales que ya son conscientes del producto y que directamente están demandando la solución. Por lo tanto, dentro de toda esta escalera de valor, se reduce muchísimo la fricción, ¿vale?, en cuanto a la decisión de compra, y se reduce muchísimo la inteligencia estratégica que nosotros tenemos que aplicar en cuanto a nutrición de conciencia de nuestro cliente. Por eso es que yo recomiendo que lo primero que tenemos que ofrecer siempre, de igual forma, es una consultoría. Porque con una consultoría lo que estamos haciendo es un caballo de Troya, siempre desde el punto de vista positivo, para despertar o elevar el nivel de conciencia de nuestro cliente y que consecuentemente, una vez es consciente del problema, es consciente del producto y es consciente de la solución, pueda tomar una decisión fundada en ese nivel de conciencia, en ese nivel de conocimientos. Tenemos que ser conscientes también que la desventaja de comprar a un cliente que ya es consciente del producto, y vamos a poner un ejemplo muy aterrizado, imaginaos que estamos en Workana y es un cliente que ya conoce N8N, conoce la inteligencia artificial y nos está solicitando específicamente una solución concreta con N8N para resolver un problema concreto. Este cliente, el ticket de compra, digamos que el precio que está dispuesto a pagar, siempre va a ser mucho más bajo. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos revelando el truco de magia. No le estamos haciendo entender que nosotros somos el que hemos detectado esa oportunidad y que tenemos ese truco secreto que eleva su nivel de conciencia, que le hace ver la solución y que además se la implementa. Entonces, es por eso que en Workana, Upwork, el ticket es más bajo, pero que sin embargo la transición desde ese contacto inicial hasta la decisión de compra es mucho, mucho más simple. Esto va a hacer que en fases iniciales, donde no tenemos prueba social, ¿vale?, no nos conocen, no tenemos ese escaparate online para que la gente confíe en nosotros, podamos generar esa prueba social inicial con casos de éxito para que posteriormente, cuando hagamos cold email, tengamos una mayor tasa de respuesta y conversión junto con nuestras demos. De igual forma, quiero que entendamos que cuando nosotros estamos dentro de toda esta escalera, ¿no?, de despertar conciencia en un mercado nuevo, lo que tenemos que entender es lo poderoso de las demos, lo poderoso de mostrar el producto paquetizado de tal forma que genere una sorpresa en el cliente. No sé si os habéis fijado que todos los que empezamos en N8N inicialmente nos deja un estado de shock, ¿no? Un estado de wow, ¿esto es posible? ¿En serio? Esto es magia. ¿Cómo hacemos esto, ¿no? Para que me respondan Telegram, agendemos reuniones y todo esté tan automatizado por WhatsApp y tal. Pues las demos tienen que estar enfocadas en esto, ¿vale? En despertar ese deseo para que el cliente transicione hacia el estado de conciencia de la solución, ¿no? De que tiene un problema y que lo podemos solucionar.
Entonces, por eso son tan importantes también las demos. Y las demos nos las van a dar los casos de éxito de igual forma. Entonces, tenemos que entender que necesitamos casos de éxito y que esta particularidad de este mercado existe y que esto es actualmente lo que más está frenando a la mayoría de personas que se inician en el modelo de negocio. ¿Bien? Después te diría que una vez inicias en cold email, lo que tienes que entender es la psicología humana. No tienes que entender cosas técnicas. O sea, a veces es bajarlo a tierra y saber cómo funcionamos. Los seres humanos tenemos que pensar que tenemos un ego que no necesariamente es negativo, simplemente está y punto, es algo que forma parte de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestro ser, y que apelando a este ego podemos hacer que nuestros clientes, por un lado, sientan un mayor interés por parte de nuestras posibles soluciones y que, por otro lado, se sienta, digamos que, más confortable con nuestras comunicaciones. Entonces, ¿cómo podemos apelar al ego para aumentar las tasas de apertura de nuestros correos electrónicos y cómo podemos apelar a esa naturaleza humana? Nosotros lo que estamos haciendo que mejores resultados nos reportan es en el subject, es decir, en el asunto del correo, siempre empezar con el nombre de la persona. La palabra favorita en el idioma que hablemos, en nuestro idioma materno, en nuestro idioma natal, sería, natal, sería nuestro nombre directamente. Es nuestra palabra favorita. No sé si os habéis fijado que las personas que tienen muchas habilidades interpersonales, muchas habilidades, digamos, sociales también, y que son muy persuasivos, siempre nos hablan por nuestro nombre. Siempre te van a decir, oye, Agustín, perdona, ¿crees que podemos hacer esto? Agustín, ¿qué te parece esto? ¿Veis que es algo que suelen hacer las personas con este nivel de conciencia en cuanto a comunicación? Y esto se hace precisamente porque nuestro nombre apela muchísimo a nuestro ego y es nuestra palabra favorita. Entonces, en el subject siempre poner en el nombre, Agustín, ¿cómo hacéis punto de dolor? ¿Vale? Aquí pondría punto de dolor. Pain point. Y el pain point puede ser, por ejemplo, ¿cómo gestionáis actualmente los leads o estáis perdiendo leads en vuestro portal tal, por ejemplo? Bien, después lo siguiente que se tiene que poner en un correo siempre es un icebreaker, que se llama. Y esto es un rompehielo. Un rompehielo, la función que tiene principalmente es despertar que no somos spam, que somos alguien y escribimos por un motivo. ¿Vale? Por ejemplo, mencionar detalles de la empresa, el nombre de la compañía y algo que le haga entender al cliente que nosotros lo hemos estudiado y que nos hemos tomado la molestia de enviarlo customizado, que no somos un bot. Bien. Después le pasamos al punto de dolor. Pasamos a explicarle la oferta y cómo lo resuelve. ¿Vale? Que esto es opcional si es muy corto, pero yo siempre lo pongo, ¿vale? Para intensificar el problema. Por ejemplo, de nuevo, hola, Agustín, hemos detectado que en tu empresa actualmente estáis perdiendo gran cantidad de leads, en tu empresa tal, estáis perdiendo gran cantidad de leads en los portales debido a que no tenéis un agente de 24/7 que sea capaz de gestionar toda esta demanda. Bien, y después, justo después de presentarle ese punto de dolor, le presentamos la oferta clara y atractiva con una solución cuantificable. Nosotros te implementamos un agente inteligente que trabaja 24/7 y que te ayuda a lograr un 20% más de ventas en tanta cantidad de tiempo. ¿Vale? Esto es súper importante que lo planteéis así, porque esto es la solución. Y por último, siempre un call to action y de baja presión. No os recomiendo que vayáis directamente a agendar la llamada. Lo que voy a recomendar siempre es que digáis algo como, ¿quieres que te envíe un Loom explicándote cómo funciona este sistema? ¿Quieres que te envíe 3 puntos explicándote cómo funciona este sistema? De esta forma reducís la fricción y reducís, digamos que, sí, la decisión, ¿no? de ese correo, de responder ese correo en frío por parte de una persona desconocida. Entonces, siempre intentar poner la menor cantidad de fricción en ese correo en frío. Una vez te responda el cliente potencial, entonces sí que recomiendo que le enviéis el Calendly, lógicamente, junto con el Loom. Bien, pero yo siempre, y sobre todo si tienes 17 años, te voy a recomendar
que empieces por métodos como Workana y este tipo de cosas. De hecho, mira, aquí Alejandro Gunther, ¿vale? Con 16 años, en una semana hizo $1.500 aplicando nuestro método gracias a Workana. Y te puedo enseñar por aquí cómo lo hizo, ¿vale? Porque nos compartió un loom muy interesante donde nos explicaba cómo lo hacía. Y fíjate, con 16 años, qué pedazo de crack, ¿eh? Estos son los looms que le enviaba a los clientes a través de esta plataforma, ¿vale? De Workana. Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro. Soy un experto en automatización de procesos con inteligencia artificial. Actualmente me encuentro trabajando. Bueno, va un poco mal el internet. Actualmente Pero básicamente, fíjate, empieza con autoridad, directo, sin perder el tiempo, ¿vale? Que esto es lo que desgranamos aquí. Cero paja, directo al grano. Autoridad, yo he hecho esto, por lo tanto soy experto. Nos centramos en la funcionalidad que ellos van a obtener. Aquí, directamente, impacto X en X métrica. Al final le das la opción de ver el funcionamiento en vivo, ¿vale? La fluidez verbal y la comunicación es súper importante. Y precios claros y plazos de entrega. Todo súper claro, ¿vale? Si por lo que sea algún día entras en la comunidad, te recomiendo mucho que mires el loom de este chico, Alejandro, porque está teniendo mucho éxito a través de Workana y a una edad muy, muy temprana, ¿vale? ¿Qué más te diría? Te diría que también, bueno, esto lo recomiendo a todo el mundo, mejoréis vuestras habilidades de comunicación. La comunicación es la habilidad más apalancada, sin ningún tipo de duda, en este, digamos que, bueno, iba a decir en este siglo, en este año, pero es que realmente en toda la historia. En toda la historia. La comunicación es un arma, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, extremadamente poderosa. Ya habéis visto que las personas que desgraciadamente más daño han hecho en la historia, los dictadores que más, digamos que cosas malas han causado, ha sido a través de este poder, el poder de la oratoria y la comunicación, mal usado, ¿vale? Pero es una herramienta que, bueno, o es un caso donde podemos ver cómo esta herramienta tiene un impacto tan poderoso en las personas, ¿vale? Estamos poniendo un caso negativo, pero es para que lo entendamos todos. La comunicación y la oratoria bien usada como una herramienta que ayuda a las personas y que nos lleva hacia nuestros objetivos es extremadamente poderosa. Es la clave, ¿vale? Y esto lo voy a recomendar que lo mejoréis, que os centréis día a día en afilar esta habilidad. Y esta habilidad, como más se mejora, es a través de la práctica, lógicamente, a través de la exposición constante y sobre todo con la lectura. Os recomiendo leer 10 minutos, 15 minutos al día para que adquiráis ese lenguaje y esa forma técnica de expresaros, ¿vale? Súper importante. Veo que hay muy buenos técnicos excepcionales que podrían estar ganando 10.000, 20.000, 30.000 sin ningún tipo de techo, que son incluso mucho mejores que yo, mucho mejores, pero por no haber mejorado sus habilidades de comunicación, por no haber centrado en todo ese, digamos que, compuesto entre oratoria, lenguaje no verbal, todo este tipo de cosas, ¿no? que dan a entender, digamos que el mensaje y que nos hacen conectar con nuestro cliente, están ganando muy poco dinero, ¿vale? Y estamos viendo que si ese técnico que tiene todas esas habilidades, en vez de gastar 10 horas al día en aprender en 8N, gastase 8 en aprender en 8N y 2 en oratoria, estaría pasando de ganar $1.000 a ganar 10.000. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ser humano entiende que alguien que se expresa bien, que alguien que se comunica bien, consecuentemente tiene una transferencia a todas las demás áreas. Va a ser igual de inteligente, va a saber hacer igual las matemáticas, va a saber todo lo demás. Lo damos por hecho, aunque no es así, ¿vale? Porque la inteligencia verbal se ha demostrado de que es un área aparte de todas las demás. Tú puedes tener una fluidez verbal increíble, una oratoria increíble y matemáticamente ser un 0, ¿vale? Es un área apartada de todo lo demás. Pero se ha visto que los talentos se desarrollan. Los talentos, hay muchos de ellos que son innatos, pero otros se desarrollan, se pueden desarrollar. Y además se ha visto que la plasticidad cerebral, se decía que las habilidades solo se podían adquirir hasta cierta edad, ¿no? Primero decían hasta los 25, que es cuando la plasticidad cerebral iba decayendo y todo este tipo de cosas,
Pero los últimos estudios en neurociencia y tal han visto que la plasticidad cerebral no decae tantísimo a lo largo del tiempo. Lo que decaen son nuestros hábitos, es decir, nos movemos menos, estamos más estresados, comemos peor, y esto hace que sí que decaiga a los 60 años con respecto a los 15, ¿vale? Lógicamente decae, ¿vale? No tenemos la misma capacidad de aprender nuevas habilidades cuando tenemos 60 que con 15, pero no es tanto como creemos. Se puede aprender mucho y muy rápido, casi prácticamente igual si tenemos una buena salud que cuando somos jóvenes. Lógicamente, salvando las distancias, ¿vale? Entonces, yo me centraría en eso, ¿vale? En la calidad de todo lo que nos conforma. Muchas gracias, compañero, por comentar siempre. Buen vídeo, muchas gracias, Obi. ¿Cómo el cliente tiene una automatización que te paga? ¿Cómo el cliente tiene una automatización que te paga? Y si el pago es recurrente por mantenimiento, si no paga, ¿cómo interrumpen el servicio? Gracias por compartir. Pues básicamente, si la automatización es un pago recurrente, es decir, que no es una entrega de servicio con llave en mano. O sea, primero lo que tenemos que diferenciar es que existen dos modelos principales. El modelo de pago de una sola vez, ¿vale? Donde entregamos esa automatización y ya pertenece al cliente. Por ejemplo, $1.000 y te implemento un sistema de facturación inteligente. Y después tienes una modalidad adicional de $150 por mantenimiento. Y después tendríamos la modalidad de mensualidad, donde, por ejemplo, le damos esa automatización con todo incluido por $500 al mes. Entonces, en este caso de aquí, si el cliente deja de pagar el mantenimiento, pues no pasa nada. Dejas de hacer el mantenimiento y ya está. Le dices, bueno, si se te rompe la automatización es problema tuyo. Si en este caso de aquí deja de pagar, lógicamente tú no le has dado el control total al cliente de las credenciales de la automatización. Lo que vas a hacer es cesar el servicio. Como lo tienes hospedado en tu VPS, tienes control de las credenciales y tienes control de todo, simplemente le dices, oye, si no estás pagando, entiendo que hay una insatisfacción por el servicio, entonces vamos a cesarlo y ningún problema. Ya está, lo paras, ¿vale? Lo detienes. Hay formas más sofisticadas de hacerlo. Hola Agustín, ¿qué tal? Tengo una duda. Durante el mantenimiento de las soluciones, a la hora de actualizar las aplicaciones, ¿cómo lo haces? Porque en el momento que las actualizas, el servicio se va a caer por un momento. ¿Cómo se gestiona eso? Saludos. Vale, yo lo que te recomiendo, Lucho, es que siempre pongas una versión estable y la necesidad de actualizaciones se va a reducir muchísimo. En caso de que tengas que actualizarlo, porque lógicamente esto sucede y esto pasa en plataformas gigantes y en páginas web gigantes y lo habrás visto muchísimo, existen formas de hacerlo sin que se caiga, ¿vale? Que sería haciéndolo redundante, pasándolo a un servicio temporalmente para que supla esa demanda por parte del servicio caído. Pero yo lo que te recomiendo es que si es un servicio pequeño, ¿vale? Una automatización pequeña, seguro que hay momentos de la semana, como por ejemplo el domingo por la noche, el sábado por la noche y todo este tipo de horas, donde el cliente no va a estar utilizando esa automatización. Entonces lo avisas, le dices, oye, va a estar 5 minutos detenido el servicio y ya está, ¿vale? Es un mantenimiento rutinario. Esto pasa en todos los servicios informáticos. Y una pregunta un poco más extensa. Estoy desarrollando un MVP de un sistema para crear memorias técnicas de manera automática. La idea es que es un panel que pueda documentar el día a día de cada proyecto y luego 3 que hagan el proceso completo. Uno que organiza, estructura la información día a día, otro que genera la memoria técnica final y el tercero que audita para asegurar coherencia, completitud y cumplimiento normativo. Me gustaría saber tu perspectiva. ¿Te parece un buen enfoque este tipo de documentación o crees que habría un formato más eficiente de plantearlo? ¿Algún consejo adicional que me podrías dar? Desde ya, muchas gracias. Pues Lucho, francamente me parece inteligente, ¿vale? Sin conocer las particularidades de esta solución y el flujo de trabajo que tiene esta empresa en particular, a grandes rasgos me parece una solución que puede aportar muchísimo valor, porque como sabemos, lo que es toda la parte de documentación, ya no solo las memorias técnicas, lleva un gran trabajo burocrático, documental, que muchas veces provoca que no se haga, que se haga de forma inconsistente y que no se haga siempre de la misma forma. Y en las empresas, como sabemos, es muy importante tener un histórico que les haga tanto aprender del pasado para después poder optimizar lo que hacen en un futuro, como por otro lado tener toda esa base que puedan consultar y que sea de forma eficiente sin la necesidad de que se pierdan grandes tiempos
en cuanto a la creación, ¿no? de todos estos documentos. Entonces, yo te diría que es una solución ciertamente inteligente, sobre todo porque, por un lado, reduces la fricción, haces que siempre se haga, y por otro lado, y más importante, que siempre se haga de la misma forma. Porque lo más importante dentro de estos procesos es la estandarización. Si no se hace de la misma forma, cada uno lo hace como le da la gana, es un gran problema para las empresas. Y para las empresas la estandarización es muy importante. Entonces, sin conocer matices de la solución, me parece inteligente, a mí me gustaría tenerlo. Buenas, Agustín. En primer lugar, enhorabuena por tu trabajo. No sabes lo mucho que ayudas. Muchísimas gracias, Andoni, por el apoyo siempre. Tengo dudas en cuanto al nicho. Vengo del ámbito académico patrimonial y elegí como nicho automatizaciones para museos, archivos históricos y demás. El problema es que estas instituciones, al ser de ámbito público, hay muchas trabas burocráticas y demás. No tengo conocimientos sobre otros nichos o necesidades dentro de empresas. ¿Cómo podría escoger un nicho en estas circunstancias o cómo podría informarme? Un saludo, gracias. Bien, Andoni. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos tanto nichos tecnológicos como nicho de mercado. ¿Y qué quiere decir esto y en qué se diferencian? Básicamente, cuando hablamos de un nicho tecnológico, es que nosotros nos volvemos expertos en un tipo de solución para cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, volverte experto en RAG. Volverte experto en gestión documental inteligente gracias a la IA. ¿Vale? Y todo este tipo de cosas. Pero estás anichando en una tecnología relativamente compleja que soluciona un bloque o un proceso de muchas empresas y lo estás aplicando a muchos segmentos del mercado indistintamente, ¿vale? En diferentes tipos de negocios. Y después están los nichos de mercado, nichos de negocio. Cuando nos volvemos un experto en nichos de negocio, lo que hacemos es solucionar problemas de ese negocio, varios problemas de ese negocio, y lo hacemos muy bien porque conocemos todos los procedimientos internos de ese negocio y los puntos de dolor que ellos tienen. ¿Bien? Entonces, tú conoces un nicho, que en este caso es todo el tema de la gestión de archivos históricos y demás, ¿vale? Que entiendo que será, bueno, una serie de procesos burocráticos que puedes optimizar gracias a la inteligencia artificial, entiendo que muchísimo, pero te encuentras que hay muchas trabas burocráticas, muchas trabas de seguridad, muchas trabas de privacidad, etcétera. Y esto es cierto, es así. No te recomiendo para nada trabajar con instituciones públicas, ¿vale? Eso prohibido, al menos de momento en un inicio. Entonces, lo que yo te recomiendo es que observes que eso mismo que tú estás viendo como nicho de mercado es extrapolable como nicho tecnológico. Es decir, muchas empresas, la mayoría de empresas, ingenierías, bueno, muchas empresas, casi todas, tienen la necesidad de gestionar documentos, tienen la necesidad de tener archivos, de gestionar archivos de determinadas formas, ¿vale? Hay muchos matices aquí, se pueden ver de muchas formas. Pero yo lo que te diría es que busques esos denominadores comunes que se dan en tu nicho y que los lleves a otros nichos donde observarás que muy probablemente existen esas mismas necesidades. Y ahí los implementes, ¿vale? Extrapolándolo. Muchas gracias. El domingo lo veré y preguntaré varios SLM haciendo el truco que has explicado. Gracias, Agustín. Un saludo. Muchísimas gracias, un enorme abrazo y espero que te ayude. De hecho, lo vamos a subir muy probablemente hoy. Al final nos hemos adelantado un poquito y bueno, ya va bien. Y bien, ya estaría por hoy. Se ha hecho un poco más corto, así que bueno, vamos a ver un poco de estrategia. De nuevo, lo que estábamos hablando, ¿no? De los daily updates. Los daily updates, si os fijáis, en un corto periodo de tiempo nos está dando una gran cantidad de tráfico diario. Estamos viendo que son 1000 visitas en las últimas 48 horas, visitas con una profundidad excepcional y una cantidad de horas de exposición muy, muy altas. Esto es súper importante, ¿vale? Esto es muy bueno a nivel de negocio y es brutal. Es brutal en todos los sentidos. También un poco hablando en cuanto al tema de la escalera de valor y por qué a mí me llegan tantísimos clientes potenciales a través de la agencia sin la necesidad de que yo prácticamente me esfuerce, es porque cuando nosotros creamos contenido en YouTube, lo que estamos haciendo por un lado es volver a esas personas inconscientes, ese buyer persona, B2B, de empresa,
en una persona consciente directamente, ¿vale? Y además lo hacemos de forma pasiva, sin ningún tipo de esfuerzo. Imaginaos, entra un empresario aquí sin saber qué necesita, ¿vale? O sea, con curiosidad despertada por un vídeo y me viene aquí donde directamente me contacta a través del formulario de Lambda Automations. Por eso os diré que siempre lo mejor es que creéis contenido, ¿vale? Pero para crear contenido necesitáis social proof y necesitáis haber probado otros métodos. Entonces, es por eso que hay que ir paso a paso, ¿vale? Ahí radica la importancia. Otra cosa que he estado viendo y que me gusta en cuanto a, digamos que, baremo del mercado, es lo siguiente. Y os va a parecer muy interesante esto. Si os fijáis, esto es la curva de retención, ¿vale? El porcentaje de personas que siguen viendo el vídeo pasado determinados minutos. Y esto sería los picos de interés que existen dentro del vídeo. Y si os fijáis, los picos atienden a los temas que nosotros ponemos aquí dentro de los timestamps. ¿Ves? Auditoría en vivo. ¿Por qué tu contenido técnico no atrae clientes B2B? Aquí lo que estamos viendo es que la audiencia tiene interés por este tipo de contenido, ¿vale? Y esto es un indicador muy potente de que hay una demanda real por parte del mercado. Una demanda que probablemente no se está satisfaciendo por parte de otros creadores y que nosotros estamos validando de forma masiva gracias a este tipo de contenidos. Lo que a su vez me permite crear contenido mucho más eficientemente y basándome en métricas reales, lo que puede hacer que me posicione mucho más rápido, ¿no?, en el mercado. Vale, aquí falta el contenido todavía en las últimas 24 horas. Lo que también os diría es que al final mi posicionamiento es muy claro, ¿no? Mi posicionamiento es la consistencia y la profundidad. Y es como me estoy diferenciando y me llevo diferenciando tantísimo tiempo en este mercado, tanto en la parte B2C de nuevo como en la parte B2B. A mí cuando me llegan por la parte de agencia solucionando, o sea, demandando una solución, confían tanto en mí que es que prácticamente no los tengo que convencer de nada. Prácticamente me piden la solución ellos, o sea, me piden trabajar conmigo. No soy yo quien tiene que ir detrás, ¿vale? Y no es porque yo sea más chulo que nadie, ni porque sea más listo que nadie, sino porque he trabajado esas bases, he trabajado esa consistencia, he trabajado ese canal de YouTube tantísimo y le he puesto, digamos que, todo ese esfuerzo, ¿no?, en crear esa marca, que es lo que, de nuevo, os recomiendo tantísimo. Entonces, el mercado es profundamente, digamos que, injusto y es profundamente competitivo. Normalmente, si hay muchos creadores de contenido o hay muchas personas que ofrecen el mismo tipo de servicio, lo que ocurre es que la demanda por parte del cliente potencial se distribuye entre diferentes ofertantes. Estos ofertantes, si aumentan el volumen, la consistencia y lo que hacen es, digamos que, atender a las necesidades del mercado de forma más eficiente que tú, lo más probable es que desaparezcas como creador, ¿vale? Como creador o como empresa. Vas a desaparecer porque el mercado no perdona a nadie. Básicamente el mercado lo que hace es premiar meritocráticamente, hay un factor de suerte, a aquel que más trabaja y a aquel que es más audaz y más inteligente a la hora de detectar oportunidades. Entonces, yo muchas veces me planteo, ¿no?, cómo diferenciarme en cuanto a ser inquebrantable en el mercado, que nadie pueda igualarlo, lo que yo hago. Entonces, una de las formas que tenemos nosotros de diferenciarnos profundamente es con nuestra marca personal. En el mundo de la inteligencia, bueno, en el año actual, donde la inteligencia artificial ya es capaz de hacer todo, ya es capaz de crear contenidos, de dar conocimientos, de prácticamente todo, lo único que no va a ser replicable es la persona. Es el conocimiento de esa persona basado en sus emociones, en sus circunstancias, en su sabiduría, su forma de ver, su forma de compartir. Entonces, esto es lo único que no es, digamos que, sustituible en este siglo, en este año. Es por eso que es tan importante, ¿no?, que trabajemos la marca personal. En este caso yo, como Agustín Medina, y con lo que subyace, ¿no?, de Agustín Medina, que sería A-Link y Lambda. Otra de las cosas que me gustaría compartir con vosotros es que a mí A-Link ha hecho que Lambda crezca y Lambda me ha hecho crecer A-Link.
de forma bidireccional, ¿vale? Como os he dicho, la parte de la agencia me llama la atención, pero cada vez menos, ¿vale? Estoy intentando centrarme más en la parte de consultoría y enseñanza, me gusta más, de nuevo lo veo más trascendiente en el largo plazo y me llena más, me satisface más como persona. Me gusta la enseñanza, me gusta la transformación y me gusta impactar en las vidas, no tanto la parte económica, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo, lógicamente, es bajar un poco el volumen de Lambda, pero siempre lo voy a mantener, ¿vale? Trabajando con clientes que para mí tenga sentido a nivel de interés personal y que me llame la atención y me estimulen. Y básicamente, lo que tenemos que entender es que en este bucle de retroalimentación, muchas de las personas que tienen un nivel de conciencia alto y que han trabajado mucho en A-Link me han ayudado mucho en partes de Lambda. Y, de nuevo, en A-Link de igual forma también, ¿vale? Son dos partes que subyacen de mi marca. El problema de tener una marca también es que todo depende de la marca, en este caso de Agustín, ¿vale? Si Agustín tiene burnout, si Agustín tiene fatiga, si Agustín se cansa, si Agustín se enferma, todo lo demás se ve profundamente resentido. Por eso es importante que mediante vayas creciendo, vayas intentando desvincular todo aquello que subyace de tu marca de tu persona, ¿vale? También la parte de la presión, ¿no? Y como os decía, una de las formas de diferenciarnos y todo esto en estos años, ¿no? Donde es tan fácil crear contenido y es tan fácil crear contenido de valor, es a través de la marca y las particularidades inigualables de la marca. A mí, actualmente, estoy bastante seguro de que nadie en el mercado me puede superar en cuanto a consistencia, esfuerzo, dedicación y amor por lo que hago. Amor y trabajo. Entonces, si yo puedo sacar un daily update, si yo puedo estar aquí delante hablando cada día, sea sábado, domingo, sea el día de la semana que sea, estoy seguro de que muy pocas personas, o actualmente estoy seguro de que nadie en el mercado hispano va a ser capaz de hacer eso. Entonces, yo estoy cubriendo algo que nadie puede ofrecer. Y esto ya hace que tu marca sea infranqueable, de que nadie pueda acceder a optar, digamos que a ese segmento del mercado que tú sí que estás supliendo, ¿vale? Y esto es un tip, ¿no? En general para todos vosotros y en general para los negocios. Bueno, muchísimas gracias. Ya está bien por este pequeño daily de hoy. Nos vemos en el próximo. Un enorme abrazo y hasta la próxima. Chao.